Hola mis glúteos, yo soy Miguel Leal, Cowboy, tu amigo de siempre, y bienvenido a un capítulo más de Nacolandia, donde hoy está muy de moda lo del pinche mono este de Donald Trump. Pero antes que eso, quiero explicarte lo que es el Partido Republicano y el Demócrata. Así que, vamos con el video de hoy. Ok, te explico rápidamente y sin entrar en tecnicismos, pero para eso lo puedes buscar en Google o meterte a cualquier... A la neta. Lo que te quiero decir primeramente es, en todos los países predominan dos partidos políticos y en Estados Unidos el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Más adelante te diré a cuál pertenece el pinche mono este de Donald Trump. Pero como dije antes, vamos a entenderlo para que sea fácil y que te empiece más o menos, y le empiece a agarrar más o menos el rollo a lo que son los partidos políticos en Estados Unidos. Estos dos partidos son los famosos derecha e izquierda. El republicano es un partido de derecha. Estos son simplemente los conservadores, los que tienen toda la ideología. ¿No? ¿Dónde está tu abuelito y tu abuelita prácticamente? Los del tercer... pinche whatever. Ahora, en el Partido Demócrata, donde está la famosa Hillary Clinton y Obama es Partido Demócrata, y aquí está mi gran héroe, que espero que gane estas elecciones, Feel the Burn, Bernie Sanders. Características de los republicanos. Las características principales son religiosos, son antiaborto, están a favor de las armas y de las guerras. Curiosamente, qué curioso, ¿no? Y algo muy importante, no creen en el calentamiento global. Sí, como te dije, ahí está tu abuelito y tu abuelita. Del otro lado, los partidos demócratas, los liberales, los de izquierda, ellos son a favor de la igualdad de todos, están a favor, pues creen en el calentamiento global, no creen en el gobierno y que los ricos se hagan más ricos, es decir, donde de alguna manera yo, como a lo mejor algunos de ustedes, se identifican más. La religión es laica, o sea, no mezcla la religión con lo que tiene que ver con el gobierno, y pues son más progresistas, ¿verdad? Son más lo que decimos aquí, open mind. Así es que ya lo sabes, ¿en qué partido tú crees cuando tú te puedes identificar? ¿Republicano o demócrata? ¿Derecha o izquierda? Déjanos tu comentario y di a qué estás a favor. Bien, ahora te explico a qué partido pertenece este hijo de su pinche madre, hijo de puta, pinche guajalo, pambullero, hijo de su puta la chingada, Donald Trump. Este pinche mono pertenece exactamente al Partido Republicano. Tenía que ser. Ah, sí, lo que tiene este pinche mamila de Donald Trump son unas viejas puta. Eso sí, para sí, ahí sí no le importa la migración, ¿verdad? Que vengan de Tombuctú o que vengan de Tanzania, no importa, ¿verdad? Pero sí trae de Ucranias y no sé qué, unos cool sabrosos. Y no, y lo que mejor de todo, su hija, bueno, hasta dijo que quería, si no fuera su hija, le entraría. Así lo dijo, búsquelo en internet. Y este cabrón, yo antes admiraba mucho a los Estados Unidos en muchos aspectos. Incluso viví algún tiempo en Estados Unidos y por lo tanto de alguna manera los defendía. Pero desde que he escuchado a y el problema no es lo que este cabrón dice, sino la gente que lo sigue, porque está ganando todo lo que son los preliminares del Partido Republicano. Recuerda que las votaciones finales serán en noviembre del 2016. Y bien, este cuate realmente está loco. O sea, todos es racista, se nota leguas, quiere bombardear a medio mundo. Es una persona que le consideramos que quiere dividir a la gente sin recordar que Estados Unidos está formado por
migrantes, es decir, personas que vienen de otros países o que vinieron de otros países a formar lo que es Estados Unidos. Más adelante hablaremos un poco más de la historia de Estados Unidos. El tema de hoy son qué es el Partido Republicano y el Demócrata. Así es de que el señor Trump, que quiere hacer una pared que divida a Estados Unidos y México, lo cual está totalmente trastornado del cerebro, y además dice que lo vamos a pagar los mexicanos. ¿Cómo ves? Aquí lo importante es que hasta donde yo pienso, no puede ser una persona, no se dan cuenta los mismos americanos, y aquí te darás cuenta que de alguna manera muchos de ellos, no vamos a decir que la mayoría, pero sí muchos de ellos, son ignorantes, simplemente son muy patriotas y como siempre, USA, quieren ellos sentirse los amos de todo el planeta. Así es de que, ya que entendiste un poquito más en qué se basan estas dos ideologías, estos dos partidos, deja un comentario aquí abajo con cuál te identificas, qué opinas de este video. Este video lo estamos empezando ya para empezar a educarte y divertirte aquí en Nacolandia, donde además de te diviertes, vas a aprender muchísimo. Los candidatos del Partido Republicano son Ted Cruz y Donald Trump. Y del Partido Demócrata son Hillary Clinton y Bernie Sanders. Una pequeña pregunta para ti. Se me ocurrió, ¿qué tal si como venganza todas las cosas que dice Donald Trump en contra de los mexicanos? ¿Qué tal si ahora que vengan todas las gringuitas estas de los Spring Break y todo, ya todas les damos parribota? A todas nos las chingamos para que vean que México es más chingón. ¿Qué te parece la idea? Vamos a decir que vengan y a los pendejos, pues también nos los cogemos. Aprender que que es el naco, ¿verdad? Que muchas veces caemos en eso y no importa el estatus económico, sino pues tu mentalidad, ¿no?